Nunca pensé que a los 76 años tendría que cambiar las cerraduras de mi propia casa para que mis hijos aprendieran a respetarme. Pero esa mañana, cuando mi hijo Roberto me gritó, «viejo inútil», delante de toda la familia, mientras yo lavaba los platos que ellos habían ensuciado, entendí que había llegado el momento de enseñarles quién seguía siendo el dueño de esta casa. No sabían que el hombre al que creían poder pisotear había construido esas paredes con sus propias manos, había defendido territorio enemigo, y que cuando decidiera actuar, lo haría con la misma frialdad con la que una vez salvó vidas bajo fuego cruzado. Permítanme presentarme correctamente, ya que si van a escuchar mi historia, al menos sepan el nombre del viejo que les está hablando. Me llamo Eduardo Mendoza, capitán retirado del Ejército Nacional, pero en esta casa hace años que nadie me llama por mi rango. Para mis hijos soy solo papá, y últimamente ni siquiera eso. Soy el estorbo que ocupa el sillón bueno de la sala, que gasta electricidad con su televisión, que come demasiado y contribuye poco. Tengo 76 años y vivo en la casa que construí con mis propias manos hace más de 40 años. Cada ladrillo de estas paredes lleva mi sudor, cada ventana la instalé yo mismo. Cada azulejo del baño lo pegué durante mis días libres cuando aún servía en el ejército. Esta casa no es solo mi hogar, es mi obra de vida, mi legado, mi fortaleza. O al menos eso creía hasta que mis propios hijos decidieron convertirla en mi prisión. La mañana que todo cambió era un domingo. Me había levantado temprano, como siempre. A los 76 años, uno ya no necesita despertador. El cuerpo se levanta solo cuando el cielo apenas empieza a aclararse. Bajé a la cocina en mi viejo pijama azul, ese que mi difunta esposa Carmen me regaló hace 10 años y que ahora tiene agujeros en los codos, pero que sigo usando porque huele a los buenos tiempos. La cocina era un desastre. Platos sucios apilados en el fregadero desde la noche anterior, restos de comida pegados en la estufa, migas de pan esparcidas por toda la mesa. En el piso había una mancha pegajosa de refresco que alguien había derramado y no se había molestado en limpiar. La lata de basura rebosaba, con cáscaras de huevo y envolturas de comida cayéndose al suelo. Mi primera reacción fue la de siempre: suspirar, arremangarme y empezar a limpiar. Durante años había hecho lo mismo. Me levantaba antes que todos, limpiaba el desorden que habían dejado, preparaba café para toda la familia, y cuando ellos bajaban, encontraban todo impecable, como si hubiera duendes trabajando durante la noche. Pero esa mañana, mientras tallaba una olla con comida pegada que había estado ahí desde el viernes, algo dentro de mí se cansó. Miré mis manos arrugadas, manchadas de jabón y grasa, y me pregunté cuándo había pasado de ser el padre de familia a ser la sirvienta de mis propios hijos. Terminé de lavar los platos en silencio. Cuando acabé, me serví una taza de café negro, sin azúcar, como lo he tomado desde mis días de soldado, y me senté en mi silla de siempre, esa que está junto a la ventana de la cocina, desde donde puedo ver todo el patio trasero que planté y cuidé durante décadas. Uno por uno fueron bajando mis hijos. Roberto, el mayor, de 45 años, bajó arrastrando las chanclas, con el cabello despeinado y una camiseta sucia. Se dirigió directo al refrigerador sin saludarme, sacó un cartón de leche y se lo bebió directo del envase, dejando gotear leche sobre el piso recién limpio. «Buenos días», le dije. Gruñó algo que podría haber sido un saludo y siguió bebiendo. Carlos, mi segundo hijo, de 42 años,
Apareció unos minutos después con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz alta sobre trabajo, números, presupuestos. Abrió alacenas, sacó pan, lo untó con mermelada y dejó el cuchillo sucio sobre la mesa limpia. Las migajas cayeron al piso mientras caminaba hacia la sala, sin dejar de hablar por teléfono. «Carlos», le dije, «¿puedes limpiar las migajas?» Me miró como si hubiera interrumpido una conversación con el presidente de la República. «Ahora no, papá. Estoy ocupado», dijo, tapando el teléfono con la mano. «Es trabajo». Y se fue a la sala dejando el reguero. Patricia, mi hija menor, de 38 años, fue la última en bajar. Llegó corriendo, ya vestida para salir, buscando desesperadamente sus llaves entre el desorden de la mesa. «¿Alguien vio mis llaves?», swingó mientras revolvía papeles, tirando algunas cosas al piso. «Están en el gancho junto a la puerta, donde siempre», le dije. «¿Qué?», Component Placement preguntó sin voltear a verme, siguiendo buscando en lugares imposibles. «Tus llaves están en el gancho junto a la puerta». «Ay, sí», dijo finalmente, tomándolas y yéndose casi corriendo. «Nos vemos en la noche, papá». Y así, en menos de 20 minutos, mi cocina recién limpia volvía a estar sucia, y yo volvía a estar solo, mirando el desorden y preguntándome cuándo exactamente había dejado de ser respetado en mi propia casa. Me quedé sentado en mi silla, bebiendo el café que se enfriaba lentamente, mirando por la ventana el jardín que había plantado con Carmen cuando recién construimos la casa. Los rosales que ella cuidaba con tanto amor ahora crecían silvestres. Las plantas ornamentales se habían vuelto maleza, y el pequeño huerto donde cultivábamos tomates y chiles era apenas un rectángulo de tierra seca. Todo se había ido deteriorando desde que Carmen murió hace 5 años. No solo la casa y el jardín, sino también las relaciones, el respeto, la unión familiar. Era como si ella hubiera sido el pegamento que mantenía todo unido, y sin ella, todo se estuviera desmoronando lentamente. Recordé cómo Carmen solía levantarse conmigo esas mañanas tempranas. Preparábamos el café juntos, en silencio, compartiendo esos momentos íntimos antes de que la casa se llenara del ruido de los niños. Ella se sentaba en la silla junto a la mía y planeábamos el día mientras veíamos amanecer por la ventana. «Eduardo», me decía con esa voz suave que siempre me tranquilizaba, «cuando seamos viejitos vamos a seguir sentándonos aquí todas las mañanas, ¿verdad?» «Claro que sí, mi amor», le respondía yo. «Hasta que seamos 2 viejitos arrugados discutiendo sobre quién le toca lavar los platos». Ella se reía y me daba un beso en la mejilla. «Yo nunca voy a dejar de hacer eso», decía. «Lavar los platos es mi forma de cuidar a mi familia». Pero Carmen ya no estaba, y ahora lavar los platos era solo mi forma de ser invisible en mi propia casa. Pasé toda la mañana solo, limpiando el desorden que mis hijos habían dejado, arreglando cosas que se habían roto y que nadie más se molestaba en reparar, manteniendo una casa que ya no se sentía como mi hogar. A mediodía comenzaron a regresar. Primero Roberto con su esposa y sus 2 hijos adolescentes. Los nietos ni siquiera me saludaron. Se fueron directo a sus cuartos con sus teléfonos pegados a las caras. La nuera me miró con esa expresión que siempre me da, como si fuera una molestia inevitable, como quien mira una gotiera que sabe que debería arreglar, pero que va postergando indefinidamente. «¿Ya hiciste comida, papá?», Swingue me preguntó Roberto mientras se tiraba en el sillón y encendía la televisión. «Nee», respondí. «Pensé que podríamos decidir juntos qué hacer de comer». «Ay, papá», dijo con fastidio. «¿No puedes hacer algo sencillo?
Unos huevos o algo así. Tengo hambre. Su esposa, desde la cocina donde había ido a buscar algo de beber, gritó: «Roberto, dile a tu papá que ya no queda jamón. Otra vez se acabó todo». Como si yo fuera el único que comía en esa casa. Como si mis 40 pesos de pensión militar fueran suficientes para alimentar a toda una familia que consumía como si el dinero creciera en los árboles. Carlos llegó una hora después, todavía con el teléfono en la mano, quejándose de problemas en el trabajo, de clientes difíciles, de jefes incompetentes. Se sirvió un vaso de agua y dejó el vaso sucio en la mesa. «¿Ya comieron?», Zrenia preguntó. «Estábamos esperándote», mentí. La verdad es que nadie había pensado en la comida excepto yo. «Ah, bueno, yo ya comí en la oficina», dijo. «Pueden comer sin mí». Y se fue a su cuarto cerrando la puerta detrás de él. Patricia llegó en la tarde, cansada y estresada por su trabajo como maestra. Al menos ella me saludó con un beso en la mejilla, pero inmediatamente se puso a quejarse de sus alumnos, de la directora, de los padres de familia, del gobierno, de la vida en general. «Papá, ¿puedes cuidar a Sofía esta noche? Tengo que salir con unas amigas. Necesito desestresarme», me dijo, mientras se servía un plato de la comida que yo había terminado preparando solo. Sofía es mi nieta de 12 años, una niña dulce que se parece mucho a su abuela Carmen. Es la única en la casa que todavía me trata con cariño genuino. «Claro, mija», le dije. «¿A qué hora regresas?» «No sé, tarde. No me esperes despierto». Y así transcurría mi vida. Día tras día, siendo el cocinero, el limpiador, el cuidador, el proveedor silencioso de una familia que me veía como un servicio incluido en la casa, no como una persona con necesidades, sentimientos o dignidad. Pero esa noche del domingo, mientras todos dormían y yo me quedé despierto limpiando la cocina otra vez, tomé una decisión. Mientras tallaba las ollas grasientas y recogía los platos sucios que habían dejado regados por toda la mesa, me miré las manos arrugadas y llenas de jabón y me dije: «Basta». No fue una decisión dramática. No hubo un momento de iluminación divina. Fue más bien el cansancio acumulado de años de ser invisible, de ser tomado por sentado, de ser tratado como el mobiliario de mi propia casa. Al día siguiente, lunes, me levanté antes del amanecer como siempre. Pero en lugar de bajar a limpiar el desorden de la cocina, me vestí con mi mejor camisa, la azul claro que uso para las ocasiones importantes. Me puse mis zapatos de domingo y salí a la calle. Caminé despacio por el barrio, saludando a los vecinos que ya me conocían de tantos años. Doña Esperanza, que siempre barre su banqueta a las 6 de la mañana, me saludó con su sonrisa desdentada. «Buenos días, don Eduardo. ¿Muy tempranito en la calle hoy?» «Buenos días, doña Esperanza. Tengo algunas cosas que hacer». «¿Todo bien en su casa?» Me detuve un momento. Doña Esperanza era viuda también. Vivía sola en una casita pequeña, pero siempre limpia y ordenada. Sus hijos la visitaban los domingos, la llevaban de compras, se preocupaban por ella, la respetaban. «Todo bien», mentí. «Solo cosas de trámites». Seguí caminando hasta llegar a la ferretería de don Manuel, que abría temprano para los trabajadores de construcción. Don Manuel era un hombre de mi edad, veterano también, que había servido en la Marina. «Capitán», me saludó con esa familiaridad militar que nunca se pierde. «¿Qué lo trae tan temprano por aquí?» «Manuel, necesito comprar cerraduras, varias». «¿Cerraduras? ¿Cuántas?» «Todas las que necesite para asegurar una casa. Puerta principal, puerta trasera, portón, lo que sea necesario». Don Manuel me miró con curiosidad,
pero no hizo preguntas. Los veteranos sabemos respetar la privacidad de otros veteranos. ¿Quiere las mejores que tengo, capitán? Las mejores, las más seguras, y que solo yo tenga las llaves. Media hora después salí de la ferretería cargando una bolsa pesada con cerraduras nuevas, llaves, herramientas, tornillos, todo lo necesario para fortificar mi casa como una base militar. En el camino de regreso me detuve en casa de mi compadre Joaquín, un viejo amigo que había sido sargento bajo mi comando y que ahora trabajaba como cerrajero independiente. «Eduardo», me saludó sorprendido, «¿qué te trae por aquí tan temprano?» «Joaquín, necesito un favor entre compadres». Le expliqué lo que necesitaba sin entrar en detalles familiares. Solo le dije que quería cambiar todas las cerraduras de mi casa y que necesitaba que fuera un trabajo perfecto, profesional, que nadie pudiera forzar o duplicar. ¿Problemas con ladrones?, Zrenia me preguntó. Algo así, respondí. Dame 2 horas, compadre, y no te preocupes por el pago. Los favores entre veteranos no se cobran. Regresé a casa cerca de las 9 de la mañana. Mis hijos ya se habían ido a trabajar, dejando el desorden habitual en la cocina. Pero esta vez no lo limpié. Me senté en mi sillón junto a la ventana. Puse las bolsas con las cerraduras a mi lado y esperé. A las 11 llegó Joaquín con su caja de herramientas y un ayudante joven. Comenzaron por la puerta principal, removiendo la cerradura vieja, instalando el nuevo sistema. Era una cerradura de seguridad, de esas que usan en los bancos, con múltiples puntos de anclaje y llaves que no se pueden duplicar en cualquier cerrajería. «Esta cerradura es alemana, Eduardo», me explicó Joaquín mientras trabajaba. «La mejor que hay en el mercado. Ni con taladro la van a abrir fácil». Mientras trabajaban, algunos vecinos se asomaron curiosos. Doña Carmen, la vecina de al lado, se acercó a la reja. «Don Eduardo, ¿está teniendo problemas de seguridad?» «Solo estoy mejorando la protección de la casa, doña Carmen. Uno nunca sabe». «Qué bueno. Con tantos ladrones que andan sueltos, mejor prevenir». Si supiera, pensé, que los ladrones a veces viven en la misma casa. El trabajo tomó toda la mañana. Cambiaron la cerradura de la puerta principal, la de la puerta trasera, la del portón que da a la calle. Incluso pusieron una cerradura nueva en la puerta que comunica la cocina con el patio. Cuando terminaron, Joaquín me entregó un llavero con 6 llaves nuevas, todas marcadas y organizadas. «Estas son las únicas copias que existen, compadre», me dijo. «Si quieres más, tendrás que traerme las llaves originales y una identificación. Es imposible duplicarlas de otra manera». «Perfecto», le dije. «Exactamente lo que necesitaba». Después de que se fueron, me quedé parado en la sala, sosteniendo el llavero nuevo, sintiendo el peso de cada llave en mi mano. Por primera vez en años, tenía control absoluto sobre mi propia casa. Pasé la tarde organizando mis cosas. Guardé todos mis documentos importantes en una caja fuerte pequeña que tenía en mi closet. Las escrituras de la casa, mi testamento, mis papeles militares, mis ahorros, todo bajo llave, todo protegido. Cuando mis hijos comenzaron a regresar en la tarde, yo estaba sentado tranquilamente en mi sillón, viendo televisión, como si fuera un día normal. Roberto fue el primero en llegar. Intentó abrir la puerta principal con su llave como siempre, pero la cerradura no se dio. Lo escuché forcejear afuera, maldiciendo en voz baja. Después escuché que tocaba el timbre. Me levanté despacio, caminé hasta la puerta y pregunté, «¿Quién es?» «Papá, soy yo, Roberto. La puerta no abre». «Ah, es cierto», dije con toda la calma del mundo.
Cambié las cerraduras. Silencio del otro lado. ¿Cómo que cambiaste las cerraduras? Exactamente eso. Las cambié. ¿Pero para qué? Abre la puerta. En un momento. Tomé mi tiempo para llegar a la puerta. La abrí lentamente y Roberto entró como un huracán, con la cara roja de frustración. Papá, ¿qué es esto? ¿Por qué cambiaste las cerraduras sin avisar? No tenía que avisar, respondí tranquilamente. Es mi casa, pero nosotros vivimos aquí. Sí, viven aquí, en mi casa. Roberto se quedó parado en la sala, procesando lo que acababa de escuchar. Era la primera vez en años que le hablaba con esa firmeza. Carlos llegó 20 minutos después. Pasó por lo mismo. Llave que no funcionaba. Timbre, confusión, explicación. Su reacción fue diferente. Se quedó callado, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Sorpresa? ¿Respeto? ¿Miedo? Patricia llegó en la noche, cargando a Sofía, que se había quedado dormida en el carro. Cuando no pudo abrir la puerta, tocó suavemente. «Papá, soy yo». Le abrí inmediatamente. Patricia entró despacio, cargando a su hija, mirándome con ojos interrogantes, pero sin hacer preguntas agresivas como sus hermanos. «¿Todo bien, papá?» «Zrenia», me preguntó suavemente. «Todo muy bien, mija. ¿Cómo te fue en el trabajo?» Esa noche cenamos en un silencio extraño. Nadie mencionó las cerraduras directamente, pero podía sentir las miradas, los pensamientos, las preguntas no formuladas. Era como si hubieran entendido que algo fundamental había cambiado, pero aún no sabían exactamente qué. Después de cenar, mientras lavaba los platos, porque el hábito de décadas no se rompe de un día para otro, Roberto se acercó a la cocina. «Papá», me dijo en voz baja, «¿podemos hablar?» «Estamos hablando. Me refiero a hablar en serio, sobre las cerraduras». Terminé de lavar el último plato. Me sequé las manos con calma y me volteé para mirarlo. «¿Qué quieres saber? ¿Por qué lo hiciste?» Era una pregunta simple con una respuesta compleja. Podría haberle dicho que estaba cansado de ser tratado como el personal de servicio de mi propia casa. Podría haberle explicado que necesitaba recuperar algo de control sobre mi vida. Podría haberle contado sobre todas las mañanas que me había levantado a limpiar sus desórdenes, sin recibir ni un gracias. En lugar de eso, le dije, «Porque es mi casa, Roberto, y a veces uno tiene que recordarle a la gente ciertas cosas básicas». ¿Cómo qué? Como que el respeto no se hereda, se gana todos los días. Roberto se quedó callado un momento, procesando mis palabras. «¿Nos estás corriendo?» «Nee», respondí, «pero las reglas han cambiado». «¿Qué reglas?» «A partir de ahora, esta casa funciona como yo digo. Quien quiera vivir aquí vive bajo mis condiciones. Quien no esté de acuerdo, tiene la puerta». Roberto abrió la boca para protestar, pero lo detuve con una mirada. Era la misma mirada que había usado para callar soldados indisciplinados durante mis años de servicio. «Roberto», le dije con voz firme, pero no hostil, «durante 40 años trabajé para construir esta casa y mantener esta familia. Durante los últimos 5 años, desde que murió tu madre, he sido tratado como el personal de limpieza de mi propia casa. Eso se acabó. Papá, nosotros no... No me interrumpas cuando estoy hablando», dije con la voz de comando que salía automáticamente después de décadas de entrenar soldados. Roberto cerró la boca inmediatamente. Durante años he limpiado sus desórdenes sin quejarme. He cocinado para ustedes sin pedir nada a cambio. He pagado cuentas que no son mías con mi pensión de miseria.
He sido invisible en mi propia casa. Hice una pausa para que entendiera bien lo que le estaba diciendo. Eso se terminó. A partir de ahora, quien viva en esta casa me va a respetar. Va a contribuir con los gastos. Va a limpiar lo que ensucie. Va a tratar esta casa como lo que es, mi hogar, no su hotel gratuito. Roberto me miró fijamente. Por primera vez en años vi en sus ojos algo que había perdido hacía mucho tiempo. Respeto, o tal vez miedo. A veces es difícil distinguir entre ambos. ¿Y si no estamos de acuerdo?, Zrenia preguntó en voz baja. Saqué el llavero nuevo de mi bolsillo y lo sostuve frente a él. Estas son las únicas llaves que existen de esta casa, le dije. Yo decido quién entra y quién sale. Yo decido quién puede quedarse y quién tiene que irse. Papá, no puedes hacer eso. También es nuestra casa. Caminé hasta el cajón donde guardaba mis documentos importantes, saqué las escrituras de la propiedad y se las mostré. ¿Ves este nombre? Zrenia, le pregunté señalando el documento. Eduardo Mendoza. Ese soy yo. Esta casa está a mi nombre. La pagué yo. La construí yo. Legalmente, moralmente y de cualquier otra manera, esta casa es mía. Pero nosotros somos tu familia. Exacto. Son mi familia. Y la familia se basa en el respeto mutuo, no en el abuso de confianza. Roberto se quedó callado, mirando las escrituras como si fuera la primera vez que veía su propio apellido escrito en un documento legal. ¿Qué quieres que hagamos?, Zrenia preguntó finalmente. Quiero que me traten como lo que soy, su padre y el dueño de esta casa. Quiero que contribuyan con los gastos como adultos responsables. Quiero que limpien lo que ensucien y quiero que me hablen con respeto. Siempre te hemos respetado, papá. Lo miré directamente a los ojos. Roberto, hace una hora me gritaste por cambiar las cerraduras de mi propia casa. Esta mañana dejaste tu desorden en la cocina para que yo lo limpiara. Ayer te bebiste la leche directo del cartón y dejaste gotear en el piso sin limpiarlo. Se puso rojo. Son cosas pequeñas, papá. No, lo interrumpí. No son cosas pequeñas, son síntomas de algo más grande. Son señales de que dejaron de verme como una persona y empezaron a verme como un servicio incluido en la casa. Roberto se quedó callado un momento largo. Pude ver en su cara que estaba procesando años de pequeños desprecios, de gestos automáticos, de darme por sentado. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto?, Zrenia preguntó finalmente. Primero, reconocer que hay algo que arreglar. Segundo, empezar a comportarse como adultos responsables que viven en la casa de su padre por su generosidad, no por su derecho. ¿Y las llaves? Las llaves las mantengo yo. Cuando salgan, me avisan. Cuando regresen, tocan el timbre. Así funciona cuando uno vive en casa ajena. Pero esta no es casa ajena, es la casa familiar. Roberto, le dije con paciencia, ¿cuánto pagas de renta? Se quedó callado. ¿Cuánto contribuyes para los gastos de la casa? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que compraste comida para toda la familia? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que pagaste una cuenta de luz, agua o gas? Roberto bajó la mirada. Esta es mi casa, Roberto. Los dejo vivir aquí porque son mi familia y los amo. Pero no confundan mi generosidad con obligación. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierto en mi sillón, sosteniendo las llaves nuevas en mi mano. Por primera vez en años me sentía dueño de mi propio espacio. Pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cambiar cerraduras era fácil. Cambiar actitudes iba a ser mucho más difícil. Los siguientes días fueron extraños. Mis hijos salían y entraban tocando el timbre, esperando a que yo les abriera.
Al principio lo hacían con fastidio evidente, suspirando, poniendo cara de molestia, pero gradualmente se acostumbraron. Lo más interesante era observar cómo comenzaron a cambiar otros comportamientos. Roberto empezó a lavar su vaso después de usarlo. Carlos dejó de hablar por teléfono en voz alta durante las comidas. Patricia comenzó a ayudar con la limpieza sin que se lo pidiera. Pequeños cambios, pero significativos. Una semana después del cambio de cerraduras, Carlos se acercó a mí con una propuesta. «Papá», me dijo, «he estado pensando en lo que dijiste sobre contribuir con los gastos». «¿Y? ¿Cuánto necesitas?» «Mensualmente, digo». Era la primera vez en años que alguno de mis hijos me preguntaba sobre dinero como ofrecimiento, no como petición. «No necesito que me mantengan», le dije. «Solo necesito que contribuyan proporcionalmente». «¿Cómo?» «Los gastos de la casa son aproximadamente 8,000 pesos al mes. Luz, agua, gas, comida, mantenimiento. Mi pensión cubre la mitad, el resto debería dividirse entre ustedes». Carlos hizo cálculos mentales. Serían como 1,000 pesos por persona al mes. Aproximadamente. «Me parece justo», dijo. «¿Los otros están de acuerdo?» «No he hablado con ellos todavía». «Yo puedo pagar mi parte desde este mes», me dijo, «y creo que puedo convencer a Roberto y Patricia». Era la primera conversación real sobre responsabilidades compartidas que habíamos tenido en años. «Gracias, Carlos», le dije. «Eso me ayudaría mucho». «Papá», añadió antes de irse, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Por qué esperaste tanto tiempo para hacer esto? ¿Por qué no nos dijiste antes que te sentías así?» Era una buena pregunta. ¿Por qué había esperado hasta los 76 años para reclamar respeto en mi propia casa? Porque creí que era mi trabajo como padre sacrificarme por ustedes sin importar qué. Creí que pedir respeto era ser egoísta. ¿Y ahora? Ahora entiendo que enseñar respeto también es parte de ser padre y que nunca es demasiado tarde para ponerse de pie. Esa noche, durante la cena, Carlos habló con sus hermanos sobre la contribución económica. Para mi sorpresa, ambos estuvieron de acuerdo sin mayores protestas. «Tienes razón, papá», dijo Patricia. «Deberíamos haber hecho esto hace mucho tiempo. No es justo que vivas con tan poco dinero mientras nosotros vivimos gratis aquí», añadió Roberto. Pero sabía que el dinero era solo parte del problema. El respeto no se compraba con 1,000 pesos mensuales. 2 semanas después del cambio de cerraduras, llegué a casa después de una caminata matutina y encontré algo que no esperaba. La cocina estaba limpia. No solo limpia, sino organizada. Los platos estaban lavados y guardados. La estufa brillaba. El piso estaba trapeado. Patricia estaba en la mesa, tomando café y leyendo el periódico. «Buenos días, papá», me saludó con una sonrisa. «¿Cómo estuvo tu caminata?» «Bien», respondí mirando alrededor con sorpresa. «¿Quién limpió la cocina?» «Yo. Me levanté temprano y pensé que sería bueno ayudar un poco». Me serví una taza de café y me senté frente a ella. Era la primera vez en meses que desayunábamos juntos, en una cocina limpia, sin prisa, sin tensión. «Gracias, mija», le dije. «Se ve muy bien». «Papá», me dijo después de un momento, «quiero pedirte perdón». «¿Por qué?» «Por haberte tratado como si fueras invisible, por haber dado por sentado todo lo que haces por nosotros, por no haberte valorado como mereces». Sus palabras me llegaron profundo. No esperaba disculpas, solo respeto. Pero las disculpas sinceras también sanaban heridas viejas. «Ya pasó, mija», le dije. «Lo importante es que las cosas están cambiando».
¿Sabes qué me di cuenta? Zrenia me preguntó que en la escuela les enseño a mis alumnos sobre el respeto a los mayores, sobre valorar a los abuelos, sobre la importancia de la familia. Pero en mi propia casa no estaba practicando lo que predico. ¿Y qué vas a hacer diferente? Todo, dijo con determinación. Quiero que Sofía crezca viendo cómo se trata a un abuelo con respeto. Quiero que aprenda de tu ejemplo, no de mi mal ejemplo. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Patricia no solo comenzó a ayudar más en casa, sino que empezó a incluirme en las decisiones sobre Sofía, a pedirme consejos sobre la crianza, a valorar mi opinión como el abuelo y patriarca de la familia. Pero no todo fue fácil. Roberto tuvo la transición más difícil. Durante semanas mantuvo una actitud resentida, cumpliendo con las nuevas reglas, pero claramente molesto por ellas. Una tarde, mientras yo podaba las plantas del jardín, se acercó con una cerveza en la mano. «Papá», me dijo, «¿podemos hablar?» «Claro». Se sentó en una silla de plástico junto a mí, tomó un sorbo de cerveza y suspiró. «No estoy acostumbrado a esto», me dijo. «¿A qué?» «A pedir permiso para entrar a la casa donde crecí, a contribuir económicamente con gastos que antes se pagaban solos, a tener que, a ser tratado como huésped en lugar de como dueño». «Roberto», le dije sin dejar de podar, «tú nunca fuiste dueño de esta casa. Siempre fuiste mi hijo viviendo en la casa de su padre». Pero no se sentía así. «Lo sé», y ese era el problema. Se quedó callado un momento tomando cerveza y mirando el jardín que yo cuidaba. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, Zrenia me preguntó finalmente. ¿Qué? Que tienes razón. Que durante años te hemos tratado mal y yo ni siquiera me daba cuenta. Dejé las tijeras de podar y lo miré directamente. «Roberto, no se trata de tener razón o no. Se trata de aprender a vivir juntos con respeto mutuo». «Pero, ¿por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué no nos dijiste antes cómo te sentías?» Era la segunda vez que me hacían esa pregunta, y cada vez me costaba más trabajo responderla. Porque creí que era mi trabajo como padre aguantar cualquier cosa por ustedes. Porque pensé que quejarme sería egoísta. Porque esperaba que ustedes solos se dieran cuenta. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Pensé en esa mañana del domingo, cuando me gritó «viejo inútil» mientras yo lavaba sus platos. Un día me di cuenta de que si yo no me respetaba a mí mismo, nadie más lo iba a hacer. Roberto se terminó la cerveza en silencio. Cuando se levantó para irse, me dijo algo que no esperaba. «Papás, creo que nunca te había visto como un hombre fuerte hasta ahora. Como me veías antes. Como papá. Solo papá. Pero no como una persona con sus propios sentimientos y necesidades». Esa noche reflexioné sobre sus palabras. Durante décadas había sido tan dedicado a ser papá que había dejado de ser Eduardo. Me había convertido en una función, no en una persona. Mis hijos habían crecido viéndome como un proveedor automático de servicios, comida, techo, limpieza, dinero, cuidados. Pero no como un hombre con su propia dignidad, sus propios límites, sus propias necesidades. Al cambiar las cerraduras, no solo había recuperado el control de mi casa, había recuperado mi identidad como persona completa. Un mes después del cambio de cerraduras, la vida en casa había encontrado un nuevo equilibrio. Mis hijos contribuían económicamente, ayudaban con las tareas del hogar, me consultaban decisiones importantes y me trataban con el respeto que había perdido durante años. Pero la verdadera prueba llegó una tarde cuando Roberto llegó a casa con una noticia que cambiaría todo. «Papá»,
me dijo con cara de preocupación. Tengo que decirte algo importante. ¿Qué pasa? La empresa donde trabajo está cerrando. Van a despedir a todos en 2 meses. Mi primera reacción, después de años de práctica, fue preocuparme por cómo íbamos a hacer con los gastos, cómo él iba a mantener a su familia, qué podríamos hacer para ayudar. Pero me detuve. Las reglas habían cambiado. Roberto era un adulto de 45 años. Sus problemas laborales eran su responsabilidad, no la mía. ¿Y qué vas a hacer? Zrenia, le pregunté. Estoy buscando trabajo. He enviado currículos. Tengo algunas entrevistas programadas. Pero mientras encuentro algo... Ahí venía. La petición de ayuda. El regreso a la dependencia. Mientras encuentras algo, ¿qué? Roberto se quedó callado un momento, claramente incómodo. ¿Podrías darnos un par de meses de gracia con la contribución para los gastos de la casa? Era exactamente la situación que había temido. ¿Volvería a ser el banco familiar? ¿El padre que resuelve todos los problemas? Roberto, le dije calmadamente, entiendo tu situación, pero dime algo. ¿Tienes ahorros? Algunos. ¿Cuánto? No mucho. Tal vez para 2 o 3 meses de gastos básicos. ¿Y tu esposa trabaja? Solo medio tiempo. No gana mucho. ¿Han pensado en mudarse a un lugar más barato mientras encuentras trabajo? Roberto se veía claramente incómodo con las preguntas. Papá, pensé que podrías ayudarnos. Es una emergencia familiar. Roberto, le dije, durante 40 años yo he enfrentado emergencias familiares. La enfermedad de su madre, los gastos de sus estudios, sus problemas económicos anteriores. Siempre he estado ahí. Exacto. Por eso pensé. Pero ahora ustedes son adultos, con familias propias, con responsabilidades propias. ¿Me estás diciendo que no me vas a ayudar? La pregunta cargaba una mezcla de sorpresa, decepción y enojo. Te estoy diciendo que te voy a ayudar de una manera diferente. Te voy a ayudar a ser realmente independiente. ¿Cómo? Manteniéndote las reglas de la casa mientras buscas trabajo. Puedes quedarte aquí, pero contribuyendo con los gastos como cualquier adulto responsable. Si no tienes dinero efectivo, puedes contribuir con trabajo. Mantenimiento de la casa, limpieza, cocina, jardín. Roberto me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Quieres que trabaje en la casa para pagar mi estancia? Quiero que te comportes como un adulto responsable que enfrenta sus problemas sin esperar que papá los resuelva mágicamente. Pero soy tu hijo. Exacto, eres mi hijo, y mi trabajo como padre es enseñarte a ser independiente, no mantenerte dependiente para siempre. Roberto se levantó de la silla, claramente frustrado. No puedo creer que me estés diciendo esto. Después de todo lo que has hecho por nosotros, pensé que siempre podrían contar conmigo para resolver sus problemas sin asumir las consecuencias, que siempre podrían contar contigo porque eres nuestro padre. Me levanté también mirándolo directamente a los ojos. Roberto, durante 40 años he sido su padre. Los crié, los eduqué, los mantuve, los protegí. Pero ustedes tienen 40 y pico años. Ya es hora de que sean adultos completos. ¿Y si no consigo trabajo rápido? ¿Y si no puedo pagar mi parte? Entonces tendrás que tomar decisiones difíciles como cualquier adulto. Mudarte a un lugar más barato, buscar trabajos temporales, pedir ayuda a otras personas. Pero no puedes esperar que yo resuelva todos tus problemas para siempre. Roberto me miró con una expresión que mezclaba enojo, decepción y algo más, respeto.
El respeto que viene cuando uno se da cuenta de que está frente a alguien que no va a ceder ante la presión emocional. «Está bien», dijo finalmente. «Entiendo». ¿De verdad entiendes o solo estás diciendo eso porque estás enojado? Se quedó callado un momento. Entiendo que las reglas han cambiado, que ya no puedo esperar que seas el papá que resuelve todo, que tengo que crecer de verdad. Exacto. No me gusta, añadió con honestidad, pero lo entiendo. Roberto, le dije con voz más suave, no se trata de que me guste o no ayudarlos, se trata de ayudarlos de la manera correcta. ¿Cómo es eso? Enseñándoles a ser fuertes, independientes, capaces de enfrentar la vida sin muletas. Eso es amor real, no complacencia. Roberto asintió lentamente. ¿Y si necesito consejo? ¿Si quiero hablar contigo sobre cómo manejar la situación? Para eso siempre voy a estar aquí, como padre, como consejero, como apoyo emocional, pero no como solucionador automático de problemas. Esa conversación marcó otro momento decisivo en nuestra relación. Roberto no solo aceptó las nuevas reglas, sino que comenzó a aplicarlas. Buscó trabajo con más intensidad, tomó trabajos temporales para generar ingresos mientras encontraba algo permanente y contribuyó con trabajo físico en la casa cuando no tenía dinero efectivo. Verlo cortar el césped, pintar las paredes que necesitaban mantenimiento y ayudar con reparaciones menores me llenó de un orgullo diferente. No el orgullo de tener un hijo dependiente que podía complacer, sino el orgullo de tener un hijo adulto que podía enfrentar adversidades. 3 meses después, Roberto consiguió un trabajo mejor pagado que el anterior. El día que recibió su primera quincena, llegó a casa con una sonrisa que no había visto en años. «Papá», me dijo, «quiero invitarte a cenar, fuera, para celebrar». ¿Celebrar qué? Que conseguí trabajo y que aprendí a ser adulto a los 45 años. Esa noche cenamos en un restaurante modesto pero limpio. Roberto pagó la cuenta sin comentarios, como algo natural, no como un gran gesto. «Papá», me dijo mientras tomábamos café después de cenar, «quiero agradecerte por no haberme rescatado cuando perdí el trabajo». ¿Por qué? Porque me obligaste a rescatarme yo mismo, y ahora sé que puedo hacerlo. Siempre pudiste hacerlo, Roberto. Solo necesitabas la oportunidad de demostrártelo a ti mismo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que ahora te respeto más que nunca, y al mismo tiempo ya no te tengo miedo. ¿Me tenías miedo? No miedo físico. Miedo de decepcionarte, miedo de que dejaras de ayudarme, miedo de que me cortaras el apoyo. ¿Y ahora? Ahora sé que siempre vas a estar ahí como padre, pero también sé que puedo estar bien aunque no estés, y eso me da una libertad que nunca había tenido. Esas palabras me llegaron profundo. Roberto había entendido la lección más importante, que la verdadera seguridad no viene de tener a alguien que resuelva tus problemas, sino de saber que puedes resolverlos tú mismo. 6 meses después del cambio de cerraduras, mi casa había encontrado un equilibrio que nunca había experimentado. Mis hijos vivían conmigo, pero como adultos independientes que habían elegido estar ahí, no como dependientes que no tenían otra opción. Carlos había empezado a manejar las finanzas familiares, llevando cuentas detalladas de ingresos y gastos, proponiendo presupuestos, hasta había sugerido algunas inversiones pequeñas con los ahorros que habíamos acumulado al compartir gastos responsablemente. Patricia había encontrado una nueva dinámica conmigo como abuelo de Sofía.
En lugar de dejarme la niña como babysitter automático, ahora coordinaba conmigo, respetaba mi tiempo y valoraba mi contribución a la crianza de su hija. Pero lo más importante era algo intangible. El ambiente de la casa había cambiado. Ya no se sentía como un lugar donde yo era tolerado por caridad. Se sentía como mi hogar, donde yo tenía autoridad, respeto y voz. Una tarde, mientras estaba sentado en mi sillón leyendo el periódico, Sofía se acercó y se sentó en el suelo junto a mí. «Abuelo», me dijo con esa seriedad que tienen los niños cuando van a hacer una pregunta importante. «¿Por qué cambiaste las llaves de la casa?» Era una pregunta que sabía que llegaría algún día. Sofía era inteligente y observadora. Había notado los cambios en la dinámica familiar. «¿Por qué crees que las cambié?» «Zrenia», le pregunté. «No sé. Mamá dice que era porque querías más seguridad, pero yo creo que era por otra cosa». «¿Por qué otra cosa?» «Porque querías que todos supieran que esta es tu casa». La inteligencia de esa niña de 12 años me sorprendió. «¿Y qué piensas de eso?» «Que está bien», dijo sin dudar. «Es tu casa. Tú la construiste. Tú pagaste por ella. Es justo que tú decidas las reglas. ¿Y no te parece malo que tenga que tocar el timbre tu mamá?» «Al principio sí, pero después me di cuenta de algo». «¿De qué?» «De que ahora todos te tratan mejor. Antes era como si no te vieran. Ahora te preguntan cosas, te piden permiso, te dicen gracias». Sofía había observado lo que a veces los adultos no podían ver, que el respeto se nota en los detalles pequeños. «¿Y eso te gusta?» «Sí, porque ahora se siente más como una familia de verdad. Antes era como si cada quien hiciera lo que quería. Ahora es como si tú fueras realmente el papá de todos». Esa observación me hizo reflexionar sobre algo que no había considerado, que al reclamar mi lugar como patriarca de la familia, no solo había ganado respeto para mí, sino que había dado estructura y seguridad a toda la familia. Los niños, especialmente, necesitan saber quién está a cargo. Necesitan sentir que hay un adulto responsable tomando las decisiones importantes. Durante años, mis hijos habían crecido sin esa figura de autoridad clara, y eso había creado caos e inseguridad para todos, incluyendo a los nietos. «Sofía», le dije, «¿puedo contarte un secreto?» Sus ojos se iluminaron. A los niños les encantan los secretos. Cambiar las cerraduras no fue solo para que me respetaran a mí, fue para que todos aprendiéramos a respetarnos entre nosotros. ¿Cómo? Cuando las personas no tienen límites claros, a veces se portan mal sin darse cuenta. Cuando les pones límites claros, aprenden a portarse mejor. ¿Como en la escuela? Exactamente como en la escuela, y los maestros ponen reglas no para ser malos, sino para que todos puedan aprender y convivir en paz. Y ahora somos una familia con reglas. Somos una familia con respeto, y el respeto viene de tener reglas claras que todos entienden y siguen. Sofía asintió con esa seriedad de los niños que están aprendiendo algo importante sobre la vida. «Abuelo», me dijo antes de levantarse, «me gusta más nuestra familia ahora». «¿Por qué?» «Porque ahora sé que tú estás a cargo, y eso me hace sentir segura». Esa conversación me confirmó algo que había intuido, que al reclamar mi lugar como cabeza de familia, no había sido egoísta o autoritario. Había establecido la estructura que toda familia necesita para funcionar. Un año después del cambio de cerraduras, mi vida había cambiado completamente, no solo en términos de respeto y autoridad, sino en términos de propósito y satisfacción personal. Había vuelto a ser Eduardo Mendoza.
No solo papá o abuelo o el viejo. Era una persona completa con opiniones que importaban, decisiones que se respetaban y una voz que se escuchaba. Mis hijos habían madurado de maneras que no habría imaginado. Roberto se había convertido en un hombre más responsable y seguro de sí mismo. Carlos había desarrollado un sentido de responsabilidad financiera que antes no tenía. Patricia había encontrado un equilibrio entre ser madre soltera e hija respetuosa. Pero tal vez lo más importante era que habían aprendido a verme como una persona completa, no como una función. Me consultaban sobre decisiones importantes, valoraban mi experiencia, respetaban mis opiniones y consideraban mis necesidades. Una noche, mientras cenábamos todos juntos como familia, Roberto hizo un comentario que me llenó de satisfacción. «Papá», me dijo, «mis amigos siempre se quejan de problemas con sus padres mayores. Dicen que son difíciles, demandantes, que no entienden los tiempos modernos». ¿Y? Y yo les digo que mi papá es diferente, que es un hombre fuerte que sabe lo que quiere y no tiene miedo de pedirlo. ¿Eso les dices? Sí, y les digo que los admiro por eso, que me enseñaste que envejecer no significa volverse invisible o irrelevante. Carlos agregó, «A mí me gusta que tengas opiniones fuertes, papá. Que no seas uno de esos abuelitos que solo asienten con todo para no molestar». «Y a mí me gusta que seamos honestos entre nosotros», añadió Patricia. «Que podamos hablar de problemas sin andar con rodeos». Sofía, que siempre escuchaba las conversaciones de los adultos con atención, dijo algo que me sorprendió. «¿Saben qué? Mis amigas piensan que es raro que tengamos que tocar el timbre para entrar a la casa. Pero yo creo que es cool tener un abuelo que tiene reglas claras». «¿Cool?», Zrenia pregunté, divirtiendo con el uso de la palabra en inglés que había aprendido en la escuela. «Sí, cool, porque significa que eres fuerte y que sabes cuidarte. No como otros abuelitos que dejan que todos los manejen». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé sentado en mi sillón, sosteniendo las llaves de mi casa en la mano. Era un ritual que había desarrollado. Todas las noches, antes de acostarme, sostenía las llaves por unos minutos, recordando el día que decidí cambiar mi vida. 1 año, 4 meses y 17 días habían pasado desde esa mañana cuando Roberto me gritó «viejo inútil» mientras yo lavaba sus platos. Parecía una eternidad. El hombre que había aceptado ser tratado como personal de servicio en su propia casa ya no existía. En su lugar había un hombre que conocía su valor, que exigía respeto, que ponía límites claros y que no tenía miedo de estar solo si eso era el precio de mantener su dignidad. Pero lo más extraordinario era que no había tenido que quedarse solo. Al exigir respeto, había ganado una familia más fuerte. Al poner límites, había creado relaciones más sanas. Al defender su dignidad, había enseñado a sus hijos a defender la suya propia. Guardé las llaves en mi bolsillo, apagué las luces de la sala y caminé hacia mi habitación. Mañana sería otro día en mi casa, bajo mis reglas, con mi familia que me respetaba. Y eso, a los 76 años, era exactamente como debía ser. Al pasar por la cocina, noté que estaba limpia y ordenada, lista para el día siguiente. Ya no era yo quien limpiaba solo todos los desórdenes. Era un esfuerzo compartido, una responsabilidad familiar. Me detuve un momento frente a la ventana de la cocina, mirando el jardín que había plantado con Carmen tantos años atrás. Los rosales habían florecido de nuevo después de que toda la familia había empezado a cuidarlos,
Las plantas ornamentales estaban podadas y organizadas. El pequeño huerto volvía a producir tomates y chiles. Todo había vuelto a la vida cuando el respeto regresó a la casa. «Lo logré, Carmen», susurré hacia la ventana, como había hecho tantas noches durante el último año. Recuperé nuestra casa. Recuperé nuestra familia. Y por un momento, como siempre, pude jurar que sentía su aprobación en la brisa nocturna que movía las cortinas. Subí las escaleras hacia mi habitación con pasos firmes, sosteniendo las llaves de mi fortaleza, sabiendo que había ganado la batalla más importante de mi vida, la batalla por mi propia dignidad. Al final, no había necesitado armas, ni gritos, ni violencia. Solo había necesitado el coraje de decir «basta» y la determinación de mantener esa decisión sin importar las consecuencias. Y las consecuencias, resultó, no habían sido el aislamiento que temía, sino el respeto que había merecido siempre. Cerré la puerta de mi habitación con llave, como había hecho todas las noches durante el último año. No por miedo, sino por principio. Era mi espacio, mi santuario, mi lugar en el mundo donde nadie entraba sin mi permiso. Me acosté en mi cama, entre las sábanas que olían a lavanda como Carmen solía arreglarlas, y cerré los ojos sabiendo que había vivido para ver el día en que mi propia familia me tratara con la dignidad que todo hombre merece. Y mañana, cuando me levantara antes del amanecer y bajara a prepararme mi café negro sin azúcar, no encontraría una cocina desordenada, esperando ser limpiada por el personal de servicio invisible. Encontraría mi cocina, en mi casa, esperándome como el dueño y patriarca que siempre debía haber sido. Porque nunca es demasiado tarde para enseñar respeto. Y nunca es demasiado tarde para exigirlo.